Bendiciones. Primera semana de abril. Muy contentos, muy agradecidos. Dios ha sido fiel, nos ha sostenido. Nos sentimos fortalecidos, nos sentimos expectantes. Creemos que Dios está poniendo su mano en nuestras vidas, y su palabra y su presencia han sido muy reales en estos días. Y Él ha puesto una palabra en mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Muchas veces tal vez hayamos escuchado este Salmo 23, a lo mejor lo cantamos, lo predicamos, lo enseñamos, pero Dios me habló de una manera que me impactó. Dice, esta es la versión sencilla, dice: tu Dios mío, eres mi pastor, y contigo nada me falta. Qué poderosa palabra en esta temporada. Si tenemos al Señor, nada nos falta, ¿verdad? Pero me quise ir a los originales de qué significa realmente que el Señor sea nuestro pastor. Si Él es nuestro pastor, nosotros tenemos que ser sus ovejas, ¿verdad? Juan 10:27, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, en el verso 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen, y yo no permitiré que sean arrebatadas de mi mano. Entonces, es una promesa, pero ¿qué significa que Él sea nuestro pastor? La raíz de esta palabra, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, viene de la raíz Raá, y esa palabra significa asociarse, dejarse gobernar, hacer amistad, compañerismo. Viene de ser oveja dócil, apacentar, sostener, alimentar. Viene implícito dejarse formar, ¿verdad? O sea, tenemos que ser humildes, tenemos que ser, tiene que haber gratitud en nosotros por todo lo que tenemos, por todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque Él ha sido fiel en este tiempo eh, de tanta incertidumbre, ¿verdad? Él ha sido nuestro pastor realmente. Estamos escuchando su voz, y el Señor está trayendo nuevas fuerzas a nuestras vidas. Él nos está trayendo confianza, seguridad, y creemos con todo nuestro corazón que Él va a sacarnos más que vencedores, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa ser oveja. Yo le puse a este tema ser oveja. Ser oveja, si somos ovejas, entonces Él es nuestro pastor, y ser nuestro pastor es que nos asociamos, nos dejamos gobernar, hacemos amistad con Él, compañerismo, nos dejamos formar, somos dóciles. Esa es la raíz Ra de ser mi pastor, ¿verdad? Entonces, en este tiempo en esta contingencia, pues es muy necesario que Él sea nuestro pastor, ¿verdad? Y luego dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En estas raíces, en la palabra hebrea Naá, de lugares, significa habitación, casa, morada. Quiere decir que nosotros, si somos sus ovejas, si Él es nuestro pastor, nosotros tenemos que tener un lugar donde conectarnos con Él, donde afinar el oído para que lo escuchemos, para que nuestro espíritu encuentre la paz. Estar en esa comunión, así como una habitación, una casa, una morada, un lugar especial, permanente, ¿verdad? Donde podamos conectarnos con el Señor en todo tiempo. Y delicados pastos viene de la raíz dasha, hebrea, y significa producir, reverdecer. Quiere decir que cuando nosotros vamos a esa habitación, cuando vamos a esa morada, a esa comunión con el Señor, a esa intimidad, a esa habitación, entonces el reverdecer es la unción, es la voz del Señor que
que reverdece, es la autoridad que viene a nuestras vidas por oír su voz, por oír su voz. Hay tantas noticias diariamente, tantas noticias que nos están llegando de muchas maneras, de muchas formas, pero lo más poderoso es poder oír su voz, poder oír su consejo, su, este, su dirección, ¿verdad? Las aguas de reposo, la palabra menshua, que viene de esa raíz hebrea que significa consuelo, descanso, paz. Dice, lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará. La palabra pastoreará en el hebreo es nahal y significa conducirnos, dejar conducirnos, encaminarnos, dejar guiarnos, ¿verdad? Y entonces también significa protección y sustento, sustentar, ¿verdad? Entonces cada vez que nosotros permitimos esa conexión con el Señor, cada vez que le hablamos y cada vez que hacemos real su voz, su presencia, entonces vamos a estar en esa habitación, en esa intimidad, en esa conexión. Va a producir esa unción que nos vaya, que nos hable su voz, que escuchemos su guianza, su dirección, su palabra que siempre va a traer esperanza, siempre va a traer confianza, paz, seguridad. Y siempre me va a dar consuelo, siempre va a ser un reposo para mí, ¿verdad? Siempre va a traer descanso a mi espíritu, a mi alma, porque los temores nos asaltan y entonces es por eso tan necesario que en esta temporada, en esta época, el Señor sea nuestro pastor y nada nos falte y Él nos va a llevar a esos delicados pastos y esas aguas donde va a pastorearnos, donde va a consolarnos, ¿verdad? Donde va a guiarnos. Él nos va a guiar, nos va a encaminar, ¿verdad? Y aquí hay un pasaje muy poderoso que dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra sendas en el original viene de la palabra hebrea magalá. Y esa palabra magalá significa circular, baluarte, campamento, camino, senda. Entonces, literalmente, Él es un castillo, Él es una fortaleza, Él es ese baluarte impenetrable. La voz de Dios es tan poderosa la voz de Dios que cuando Él nos habla trae una seguridad, una convicción, una potencia, un poder del cielo que nos habla y es algo determinante que nos dice que sucederá. Así es que si Él nos está hablando, va a suceder. Y yo he escuchado que Él está con nosotros, que Él está con nosotros, que Él es milagroso, poderoso. Aunque no lo veamos, Él está trabajando. Él está trabajando, ¿verdad? Y yo lo he escuchado. En estos días yo he escuchado que Él desea guiarnos por esos delicados pastos. Él quiere hacernos descansar de esta crisis, ¿verdad? Tan fuerte de esta pandemia. Y la palabra crisis tenemos que entender que también significa, es un problema, pero es una oportunidad. Y esa oportunidad pues es de buscar a Dios, de oír su voz, de afinar nuestro oído, de hacer un hábito para buscar su presencia. Y eso trae paz. Eso quita toda turbación en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, la versión de las Américas dice, Él restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces las sendas de justicia es esa fortaleza, es ese baluarte, es ese lugar seguro, ¿verdad? Impenetrable. Ahí Dios nos tiene ahí. Él nos guía a esa senda de justicia, ¿verdad? Porque Él pagó por nuestro pecado, por eso estamos ahí en esa senda de justicia. Él es nuestro baluarte. Ahora sí tenemos que ser ovejas, sí tenemos que oír su voz. Ahorita hay muchas voces, ahorita hay muchos temores, donde quiera.
pero su voz trae confianza, trae seguridad, trae fortaleza, trae dirección, nos hace fuertes. Él nos hace fuertes en medio de nuestros temores y nuestras inseguridades. Pero tenemos que tener ese entendimiento, ¿verdad? De que Él es mi pastor, yo tengo que acercarme a Él, yo tengo que buscar honrarlo, ¿verdad? Asociarme con Él, no distraerme, utilizar el tiempo para tener comunión íntima con el Señor. Y entonces eso va a dar seguridad a mi espíritu, a mi alma, eso me va a dar una actitud correcta con mis hijos, con mi familia, con la iglesia, con las personas que me rodean. Eso va a tener, yo voy a ser luz ahí, ¿verdad? Para mi familia, para la gente que está en contacto conmigo. Yo voy a tener una palabra que de manera vertical baja del cielo y está guiando mis pasos. Y me está dando dirección, protección, seguridad. Así es el Señor siempre. Él siempre es así. Él es esperanza, Él es confianza. Y entonces acercarnos a Él nos permite tener nuestro espíritu con una actitud correcta. En medio de los tiempos, el Señor siempre hace florecer su obra, ¿verdad? Y todo ayuda para bien a los que amamos a Dios, así dice Romanos 8:28, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar que el Señor está ahí para sostenernos, para fortalecernos. Él es así, ¿verdad? Y entonces, cuando dice tu vara y tu callado me infundirán aliento, la vara la palabra hebrea vara es shevet y significa cetro, familia, tribu, hecha raíz. Viene de esa palabra hebrea shevet, vara. Es el cetro, es la familia, es la tribu, es echar raíces, también significa autoridad, también significa brotar, y viene también de la palabra látigo, ¿verdad? O sea, formar. Su palabra, su vara, siempre nos va a traer esa autoridad. En medio de los tiempos, Él va a traer esa autoridad a nuestra vida y va a frotar, va a reverdecer, va a producir autoridad en nosotros, ¿verdad? Para darle seguridad a nuestra familia, para darle seguridad a la gente que nos rodea, ¿verdad? Tu vara y tu callado. La palabra callado en el hebreo es mishnah, y esa palabra mishnah significa respaldo, apoyo, significa sostén, protección. También viene de la palabra socorrer, ¿verdad? Su vara y su callado me infunden aliento, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? Entonces la vara, Isaías 11:1 y 2 dice, saldrá vara del tronco de Isaí y reverdecerá, y dice, y gobernará con los 7 espíritus, que significa el espíritu del Señor, el espíritu de temor, el espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor de Dios. Esos son los 7 espíritus, esa es la vara. Cuando nosotros usamos esa vara, el consejo, la inteligencia, el conocimiento, el temor de Dios, cuando nosotros le pedimos al Señor que nos dé esa vara, entonces Él nos entrega autoridad para vencer cualquier adversidad que venga a atacar nuestra vida, nuestra familia, nuestra generación. Nosotros tenemos que usar esa vara de autoridad, ¿verdad? Esa vara de autoridad, conocimiento de Dios, ciencia de Dios, poder de Dios, consejo, inteligencia. Tenemos que buscarlo así, y esa vara nos va a permitir conquistar cualquier batalla, cualquier lucha, cualquier adversidad. Necesitamos esa vara para gobernar nuestra familia, nuestra generación, y el Señor nos va
entregar esa vara, ese cetro, esa autoridad para que salgamos en bendición, en victoria en estas circunstancias, ¿verdad? Entonces, fíjese que yo estaba meditando, ¿verdad? Que el Señor hace un tiempo me impulsó para empezar a escribir un libro y me dio el título del libro que se llama El pan de los hijos, ¿verdad? Y entonces recientemente, orando, el Señor me decía que el pan es el cuerpo de Cristo. El pan es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y por eso Mateo 26 dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, lo partió en trozos y lo dio a los discípulos y les dijo, tómenlo, cómanlo, porque esto es mi cuerpo. El pan es el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que comer ese pan, esa revelación, esa palabra. Y esa palabra siempre va a traer bendición, siempre va a traer seguridad, cuidado, protección. Siempre va a ser así. El pan va a cuidarnos, va a proteger. No va a buscar algo egoísta, algo egocéntrico. No va a buscar la codicia, la avaricia, el engaño. No. El pan significa cuidar el cuerpo de Cristo. Y entonces el Señor me llevaba a Mateo 15, 27, 26 y 27, donde la mujer sirofenicia quiere que su hija sea sanada y liberada de ese demonio que la estaba atormentando. Y entonces el Señor le dijo, no me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Cuando el Señor utiliza esta metáfora, imagínense el pan de los hijos, es el cuerpo de Cristo. El pan de los hijos, o sea, para poder, tenemos que ser hijos. Un buen hijo, yo digo que ese es el título más extraordinario que yo deseo tener, llegar a ser un buen hijo. Un buen hijo, un buen padre, un buen esposo. Yo deseo con todo mi corazón manifestarme en esta tierra así como un buen hijo. Anhelo que, hacer la voluntad de Dios, pero llegar a ser un buen hijo, un buen padre, un buen esposo. Y porque la tierra gime, dice, el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Entonces tiene que ver con el cuerpo. Si yo soy un buen hijo, tengo que cuidar el cuerpo. Tengo que desear lo mejor para las personas. Tengo siempre que tener un corazón para servir, para ayudar, para bendecir. Siempre de acuerdo a nuestras fuerzas. Poder ayudar a alguien, bendecir a alguien. Siempre nuestro corazón tiene que estar enfocado en de qué manera podemos conectarnos con alguna persona para servir, para bendecir, para ayudar. Y cuando yo hago eso, yo toco el corazón de Dios. Y yo honro a Dios de esa manera. Y entonces Dios honra a los que le honran. Cuando yo toco el corazón de Dios, Dios toca el corazón de alguna otra persona. Y entonces así es, ese es el ciclo. Cuando yo siembro, las acciones de justicia son escritas en el libro de la vida. Cada vez que yo hago algo por alguien, se escribe en el libro de la vida. Entonces esas son acciones de justicia. Y nosotros dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Miqueas 6:8 dice, ¿qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces el hacer justicia tiene que ver con servir a alguien, con bendecir a alguien, con ayudar a alguien. Todos tenemos esa oportunidad de servir, de ayudar, de bendecir a alguien, ¿verdad? Y eso es una acción de justicia y eso toca el corazón de Dios. Y cuando nosotros tocamos el corazón de Dios, Dios abre los cielos, abre su buen tesoro, envía bendiciones sobre nuestras vidas. Y de esa manera nosotros llegamos a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús.
Ese es el premio del supremo llamamiento, acciones de justicia, servir, bendecir, ayudar, desear lo mejor para las personas. Porque el deseo del justo es solamente el bien, mas la esperanza del impío es el enojo. Entonces, en Mateo 15:27 ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen del pan, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces las migajas son para los perrillos. Y el Señor me hablaba que las migajas son para las migajas simbolizan la codicia. Las migajas simbolizan que buscamos a Dios nada más cuando tenemos problemas, nada más cuando nos conviene, nada más cuando nos sentimos atribulados, como si fuera, como si nunca quisiéramos buscarlo, más que cuando tenemos algún problema. Entonces nosotros tenemos que ser buenos hijos y estar siempre al lado del Padre, siempre deseando agradar al Padre Celestial. Que mi corazón se conecte con tus deseos. Yo quiero obedecer a mi Padre y quiero agradarlo y quiero servirlo. Y entonces ese es el cuerpo. Cuando yo, dice el Señor que Él me tuvo por digno y me puso en el ministerio. Entonces, esa dignidad tiene que ver con cuidar el cuerpo, con honrar el cuerpo de Cristo, honrarlo. Si yo honro el cuerpo de Cristo, el de Cristo, Dios me honra a mí. Entonces de eso se trata, ¿verdad? De ser ovejas, de que Él sea nuestro pastor, de que nosotros lo oigamos su voz y le sigamos. Mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Y yo no permitiré que sean arrebatadas de mi mano. El Señor me revelaba eso, que la meta está conectada con las semillas que nosotros sembramos con amor, con honra, con obediencia. Entonces la iglesia que se va a levantar en este tiempo va a ser una iglesia con ese entendimiento de honra, porque el reino de Dios es honra, es amor. Me mueve el amor para servir, para bendecir, para ayudar. Y de esa manera yo voy a participar en el reino. Eso me va a dar la identidad de hijo. Y entonces voy a cumplir el propósito eterno. Y el destino profético que Dios puso en mi corazón. Dios puso un destino profético en tu corazón. Pero se va a cumplir cuando nosotros nos conectemos con amor y busquemos honrar a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Honrando a las personas, sirviéndolas, bendiciéndoles, ayudándoles. Y yo estoy seguro que Dios va a levantar una iglesia que anhele participar de sus obras, de esas obras de justicia. Y vamos a orar en esta hora para que Dios nos despierte. Dios nos despierte para honrarlo. Dios va a poner personas a las que tú vas a honrar. Si tú quieres ser un buen hijo, Dios va a poner personas a las que tú vas a honrar. Y entonces cuando tú honras a alguien, el cielo se va a abrir a tu favor. Y Dios te va a honrar a ti. Y dice que esas son acciones de justicia. Proverbios 10:24 dice que lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero al justo le será dado todo lo que desea. Tenemos que hacer acciones justas. ¿Para qué? Para que cumplamos el propósito que Dios puso dentro de nuestros corazones. Vamos a orar a Dios en esta hora. Yo te bendigo, yo te deseo que los anhelos de tu corazón, que la mejor etapa de tu vida llegue. Yo estoy seguro que si escuchamos su voz, la mejor etapa de nuestras vidas va a empezar a manifestarse. La mejor etapa. Todo lo que sucede nos va a ayudar a bien, conforme al propósito que hemos sido llamados. La mejor etapa, Dios la tiene para nosotros si lo honramos con el corazón. Si lo honramos, si honramos su palabra, su consejo, si lo obedecemos, entonces el Señor está preparando un futuro poderoso para nuestra vida. Independientemente de las circunstancias, Dios está preparando un futuro poderoso para nuestras vidas. Así es que
oramos a Dios. Señor, yo quiero orar en esta hora por cada una de las personas a las que van a escuchar este mensaje. Quiero pedirte que afines su oído, que prepares sus corazones. Te ruego que cada uno, Señor, sea guiado a obedecerte. Cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, este consejo, seamos guiados para obedecerte. Seamos guiados para honrarte, Señor. Seamos guiados. Tú vas a despertar, tú vas a poner carga, Señor, para las personas a las que vamos a servir, a bendecir, a ayudar. Tú vas a poner carga por esas personas, Señor, y vamos a honrarte. Y tú nos vas a honrar como está escrito en tu palabra. Así es que yo oro por cada familia. Señor, oro para que tu palabra sea sellada, tu consejo, y que haya esta semilla que hoy plantamos sea poderosa en cada corazón, en cada familia, en cada generación. Esta semilla lleve mucho fruto, Señor. En medio de los tiempos tú haz florecer tu obra. Señor, pedimos, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto, que venga tu consejo, tu revelación, tu poder, tu conocimiento, tu inteligencia, Señor, tu sabiduría. El temor tuyo esté sobre nuestros corazones, Señor, para que siempre estemos buscando oír tu voz. En el nombre de Jesús yo bendigo cada persona que está escuchando esta palabra y que sea como una semilla poderosa que la lleve a tener ese destino profético, Señor, ese destino eterno, que tú despiertes, que tú traigas una claridad en la identidad de hijos, Señor, que despiertes a tus hijos y que podamos servirte, honrarte, obedecerte y cumplir, Señor, con honrando tu palabra, Señor. Yo ruego que el poder tuyo se active en los corazones, Señor, y que veamos milagros y que veamos prodigios, señales. Y, Señor, que tu palabra, Señor, sea poderosa y traiga ese avivamiento, traiga esas señales, traiga esos prodigios que nunca hemos visto, Señor. Estamos viviendo un tiempo que nadie había vivido, Señor. Te pedimos que nos prepares, nos capacites para ser instrumentos tuyos, instrumentos de justicia, instrumentos de honra en tu mano, Señor. Que podamos sembrar una palabra poderosa en cada corazón y que así como llegó el tiempo en que el pueblo se despertó en el tiempo de Zorobabel, tú despertaste el corazón de tu pueblo, el corazón de los sacerdotes, Señor, y el corazón de Zorobabel. Así sea este tiempo, Señor, que tú nos despiertes a tus pastores, a tus profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. Despiértanos, Señor, para caminar en honra, para honrarte, Señor, y para ser buenos hijos, para cuidar tu cuerpo, Señor, para que no vayamos tras las migajas, Señor. Si solamente guíanos a cuidar tu cuerpo, bendecir tu cuerpo, invertir en tu cuerpo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo cada familia, Señor, con toda bendición espiritual. Yo ruego que los cielos se abran y que tú, Señor, escuches cada petición, Señor. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él lo hará. Así sucederá en cada familia, Señor. Afina los oídos, abre los ojos espirituales, abre los oídos. Pon la palabra de vida en nuestra boca, Señor, y que podamos recibir esa dirección, Señor, esa revelación, esa palabra de vida que impulse nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer, por lo que has hecho. Gracias por tu palabra, Señor, que nos sustente tu palabra, Señor, y que veamos mucho fruto de ella, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima. Saludos, abrazos.